Buenas tardes. Soy Gustavo Garduño Domínguez, soy director de estudios y formación de la Fundación Patria Unida. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Y también presentar a la maestra Gabriela González. Ella está con nosotros para compartir una conversación sumamente interesante sobre la adicción a las redes sociales. En principio, solamente los adolescentes, pero que en realidad todo lo que comentará es aplicable también a las personas de cualquier edad. Gabriela es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Derecho Penal y Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. También es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y también estudió un máster en Derecho Constitucional en esa universidad. Ha sido funcionaria pública. Ahí se desempeñó como defensora de oficio en materia penal, visitadora adjunta de la CNDH. También fue asesora de la otrora PGR y en la Secretaría de Gobernación. Fue directora de contratos en la Secretaría de Economía y también ha sido asesora de víctimas en discriminación en la misma Secretaría de Economía. Fungió como directora de capacitación en el proceso de capacitación y transición de la PGR hacia la Fiscalía General de la República, y también es autora de programas y casos para capacitación en diversas delegaciones de la hoy Fiscalía General de la República. También ha instruido diversos programas en materia de desaparición forzada, el Protocolo de Estambul, justicia para adolescentes, sistema acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias, procuración y administración de justicia con perspectiva de género, entre otros. También fue profesora de formación cívica y ética, derecho, introducción al estudio de las ciencias sociales y económicas en la UP Yaucali, y también fue profesora de derecho penal y sistema de justicia penal acusatorio en la licenciatura en derecho de la UP Campus México. Esas mismas materias las impartió en conjunto con la Universidad Emory en su Facultad de Derecho, con sede en Atlanta, Georgia, durante casi 10 años, y en el Consejo de la Judicatura Federal, tanto de México como de Ecuador. También fue profesora en el INACIPE en diversas materias y ha impartido cursos, además de en todos los lugares ya mencionados, en diversos estados del país a funcionarios como policías, agentes del Ministerio Público, peritos defensores y jueces. Es autora de diversos artículos en materia del sistema judicial acusatorio en diversas publicaciones y específicamente en revistas como la del Nexius y Edicta. Gabriela también ha participado como ponente y coordinadora en diversas conferencias, ponencias internacionales en Francia, en México y también en universidades como el ITAM y el CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente, desde hace varios años, también es consultora legal en el Boutique de Negocios Responsables, así como en la redacción, capacitación e implementación de protocolos para erradicar la violencia. Y bueno, pues en síntesis, ella es abogada penalista, actualmente litiga representando principalmente a víctimas en materias como delitos patrimoniales no violentos y violencia de género, lo que le ha permitido especializarse en el tema que vamos a analizar el día de hoy. Es un placer tenerte con nosotros, Gaby. Muchas gracias por haber accedido a esta invitación. Y pues bueno, a ver, lo que trataremos el día de hoy es una materia de interés general, de gran actualidad. Y pues bueno, me parece que conviene que empecemos haciendo una introducción sobre qué es esto de la adicción a las redes sociales. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Gustavo. Les agradezco a todas y a todos que estén aquí conmigo. Antepongo una disculpa, estoy un poco con tos, por si de repente sale por ahí una tos, pero la idea es estar con ustedes y compartir algunas ideas, algunas reflexiones que nos reúnen el día de hoy con un tema que realmente es apasionante. Bueno, ¿qué tiene que hacer una abogada penalista hablando de estos temas? Pues desafortunadamente a mí me toca ver las consecuencias más graves de una situación que se pudo haber prevenido, que se pudo haber o se pudo haber tenido alguna herramienta, alguna sensibilización, pues para que este tipo de cosas no sucedan. Y bueno, pues efectivamente vamos a hablar de la adicción a las redes sociales. Como bien decía Gustavo, no es un tema exclusivo de adolescentes y vamos a tratarlo un momentito, en un momento más adelante. Tenemos que establecer un antes y un después y todos los que estamos aquí presentes lo vivimos en relación con la pandemia. ¿Qué sucedía antes de la pandemia? ¿Qué sucedió durante la pandemia? Y pues a nosotros que estamos viviendo en en estas circunstancias post pandemia. La pandemia nos dejó muchas cosas buenas, muchos aprendizajes, pero también nos dejó muchos problemas que ahora los vemos quienes estamos dando clases a nivel universitario, pues que vemos esta resistencia de algunos alumnos, de estas limitaciones que tienen estos alumnos porque no vivieron la adolescencia prácticamente como la vivimos la mayoría de nosotros. Esto es con este contacto físico, con esta interacción personal, sino que nos conocimos a través de pantallas. Y entonces esta parte de vivencia que no vivieron, que no tuvieron esta oportunidad, los entonces adolescentes, ahora que son adultos jóvenes, pues están cargando con este bagaje. Entonces sí, bueno, el tema de las adicciones a redes sociales es un serio problema de salud mental, es una adicción conductual. ¿Y esto qué quiere decir? Que no simplemente vamos a identificar que existen adicciones a partir del consumo de sustancias nocivas, sino también de la información, de situaciones que no son tangibles y que pareciera que pudieran pasar desapercibidos. Pero no, efectivamente, esta adicción implica una dependencia psicológica muy similar a la ludopatía, muy similar a este manejo que aprovechan pues grandes empresarios poco éticos o nada éticos, en donde tienen al público cautivo 24/7. Y entonces esta adicción que deviene de una situación no materializada, no tangible, pues hace que por la facilidad ciertas redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp también sea lo más relevante del día para pues cierto grupo de personas. La UNAM desde el 2023 publicó en la Gaceta UNAM una investigación muy interesante que se las recomiendo y que ustedes la pueden consultar de manera muy fácil, pero habla de una cifra fundamental para desarrollar nuestro trabajo de reflexión el día de hoy. 9 de cada 10 jóvenes tienen acceso a un celular. Y esto hace que realmente pues el impacto sea contundente y que el impacto no sea discriminatorio. Antes de la pandemia se creía que solamente cierto estrato social era el afectado, podría llegar a ser afectado porque cierto estrato social o socioeconómico tenía acceso a las redes sociales. Pero ahorita es completamente abierta esta posibilidad y pues 9 de cada 10 jóvenes es realmente pues el 90% de nuestros jóvenes tienen acceso a esta información. Y entonces, pues existen algunos esfuerzos para cuantificar como
la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares. Es una encuesta que hizo el INEGI. La última encuesta responde a una estadística del 2023. No ha salido la última o las últimas dos porque esta estadística debe de ser anual, en donde pues más de 36 millones de personas en nuestro país están constantemente en las redes sociales. Esto es impactante, estas cifras. Y bueno, pues, ¿cuáles son estas características, Gustavo? Mira, te platico y les platico a todos a todas las personas que están aquí con nosotros. Hay un deseo de los jóvenes, hay un deseo intenso a tener una vivencia eh, dentro de una estancia cerrada. Y esto, me refiero a que no precisamente son estas vivencias propias de los adolescentes de tener unas aventuras, de tener conocimiento, de tener pues esta interacción, sino que hay una disminución de esta avidez por salir, por enfrentarte a estas experiencias de olores, colores, sabores, y solamente nos quedamos en un plano eh, visual y auditivo. Entonces, nos está limitando el desarrollo de nuestros sentidos. Vemos que cuando no tenemos este acceso a las redes, hay un síndrome de abstinencia. Lo vemos cuando nuestros jóvenes llegan a un lugar, a cualquier lugar, y lo primero que hacen a un restaurante, a una escuela, es pedir la clave de internet, casi casi antes de sentarse. Es algo que no podemos diferir. Bueno, los jóvenes no pueden diferir, y si no hay internet, hay una molestia, hay una inconformidad. Y esto pues afecta la tolerancia, y lo que hace es que también se abandonen de manera progresiva otras fuentes de placer o de diversiones, de sana diversión, de sano esparcimiento, porque vemos pues a los jóvenes que están en esta interacción a través de un dispositivo electrónico que está a la mano, que es su teléfono celular. Entonces, pues bueno, esta angustia que da por este abandono o esta abstinencia provoca angustia, provoca desesperación, y pues funciona de una forma muy eficaz este impacto que producen las redes sociales para atrapar a nuestros jóvenes. Em, Vemos por ahí y a jóvenes y no tan jóvenes que están jugando Candy Crush. Yo nunca lo he jugado y creo que nunca lo jugaré porque nada más de ver los colores que suben y bajan creo que me marean. Pero los vemos en cualquier lado, gente de todas las edades, apostando en videojuegos, jugando al azar, esperando tener esa retribución de manera inmediata. O sea, es muy fácil tener esa retribución, esa respuesta de manera inmediata. Y entonces, pues bueno, ¿quiénes son estos grupos vulnerables? ¿Quiénes son estas personas que están mucho más susceptibles de tener ese gancho que les va a atrapar? Sin lugar a dudas, niñas, niños y adolescentes es la población pues más significativa en cuanto a este gancho para ser em, atractivos para las plataformas y atraerlos. Y bueno, sí es importante mencionar que desde muy temprana edad, las personas muy chiquitas, incluso hemos visto a los bebés o bebés o pequeñitos en los restaurantes que con tal de tenerlos tranquilos les pasan el celular, le pasan la tableta, como si esa fuera la forma de mantenerlos, em, pues calmados, y que esa fuera la única forma. Entonces, pues evidentemente los niños, niñas y adolescentes es una población vulnerable que es fácil de ser atrapada. ¿Qué decir de nuestros adultos mayores? Efectivamente, todo este proceso, pues donde
difícilmente vemos la atención que deberían de tener nuestros adultos mayores y en este abandono que existe en nuestra sociedad, pues los adultos mayores buscan estos espacios de acompañamiento virtual o de tener alguna noticia o alguna información que después la puedan verbalizar cuando tienen un contacto en presencia. Entonces, pues sí es un grupo de vulnerable de sufrir estas adicciones, no en la misma cantidad que los niños, las niñas y los adolescentes. Sí, Gustavo. Gaby, te quiero interrumpir porque lo primero que te quería consultar hace un rato es que obviamente hay de por medio una cuestión, desde luego, emocional, psicológica, mental, vamos a decir, meramente, entre comillas, pero también incluso factores bioquímicos de por medio. Específicamente pienso en la generación de algunas hormonas. Ahora que tocabas el tema de la recompensa inmediata, a final de cuentas, pues funcionamos desde el cerebro y la respuesta rápida que se le da al cerebro con los videojuegos, las redes sociales, particularmente, eh, incluso el movimiento que alguna vez tú y yo comentábamos, el movimiento de las manos y de los dedos, que permiten el surgimiento continuo, frecuente e inmediato de más y más imágenes, más videos y además contenido que en general está muy bien dirigido por los algoritmos de la inteligencia artificial al consumidor, pues eso genera ciertas hormonas. Pienso en la dopamina, quizá en una menor medida las endorfinas, pero particularmente la dopamina, que es la hormona de la recompensa, va provocando una mayor y mayor necesidad de consumir esta clase de contenidos. También te quería comentar el hecho de que la luz azul de los celulares provoca un estímulo tan fuerte y también de las pantallas de cualquier otra clase, pero particularmente me refiero a los celulares porque son los que más sirven para consumir las redes sociales, provocan alguna adicción en el cuerpo humano. Esto es algo bioquímico, siendo efectivamente estos sectores de la comunidad, niños y adolescentes, los más vulnerables. Me imagino que tendría que haber algún freno, que tendría que venir desde los padres, pero lo que cuentas, pues es muy inquietante, porque son justamente ellos los que los introducen en el consumo de la luz azul, de las redes sociales, de los videos, pero parece que en la actualidad la gente no se da cuenta de esto y a mí me toca ver, ¿no?, muchos conocidos, familiares, amigos, que solucionan el llanto de sus pequeños entregándoles el celular. ¿Cuál es entonces el reemplazo que tú ves aquí para los celulares? Punto uno. Y punto dos, creo que la respuesta a eso va muy de la mano de lo que decías hace un rato. Estamos viviendo encerrados, particularmente en nuestro país y en algunas ciudades en concreto, las circunstancias de seguridad llevan a ese fenómeno de encerrarse. En un entorno así, bueno, ¿qué hay de solución? Y también, ¿cuál es la solución frente a esa necesidad natural, real que existe entre los padres de familia, que de alguna forma deben mantener el orden entre sus hijos y también buscan tener alguna paz para que la tengan, pero para que no esté entregándoles una pantalla a sus hijos? Esa es una realidad. Finalmente, esto es una realidad actual mexicana y actual de todas las familias, pero que ha existido siempre y que parece que antes no tenía solución porque si no había celulares, parecería que
el capricho de un niño o su inquietud no tenía solución. Entonces, de fondo, ¿tú qué podrías sugerir o qué es lo que hay más allá de, de este sucedáneo o de este sustituto de la convivencia social sana, tanto en la familia como fuera de ella? Gustavo, pues estás planteando unas hipótesis que realmente sí son muy importantes de tomar en cuenta y lo primero que tenemos que hacer es hacer conciencia. Entonces, el hecho de que estemos aquí platicando de este tipo de situaciones, pues nos hace conscientes porque muchas veces lo hacemos de manera automática, ¿no? O sea, con tal de que, ¿qué es lo que ven los pequeños? Pues que los papás están todo el día en un teléfono celular y lo traen en la mano y lo traemos, porque así somos. Lo traemos todo, todo y voltea a ver un niño, una niñita en un restaurante, en un centro comercial y todo mundo trae un teléfono en la mano. Entonces, ¿por qué un niño o una niña no va a traer un teléfono en la mano? Entonces, ahí hay una predisposición. Y si hablando de los temas hormonales, ¿qué te podría dar esa satisfacción a través de las hormonas que tú estás señalando para poder reemplazar lo que hay en un teléfono celular? Pues a lo mejor las generaciones que tienen más tiempo con nosotros, pues nos pueden decir, oigan, yo me salía a jugar, a patear el balón, iba en la calle, no tenía, me daba una satisfacción enorme ir a ver a mis amigos, ir a la escuela, pues llevarnos pesado, empujarnos, abrazarnos y todo este contacto físico. Y ahora esa satisfacción que te puede dar el contacto físico, el escuchar, el oler, el recibirlo con todos tus sentidos, pues se está sustituyendo por un teléfono celular. Muy complicado hacer un reemplazo ahorita, pero creo que no imposible porque estamos haciendo conciencia que esto está desincentivando que se desarrolle en otros sentidos, ¿no? Sí, sí, bien es cierto, pues no es lo mismo pues que nuestros hijos, los chicos salgan a la calle a jugar bote pateado como lo pudimos haber hecho otros o ir a andar en bicicleta en lugares pues no controlados. Entonces, pues sí, efectivamente has dado en un tema muy complicado sobre la solución. Yo creo que a partir de esta conversación, el hecho que tengamos conciencia y que si vemos que los niños y niñas están viendo que todo el tiempo todos los adultos traemos un celular en la mano, porque es así lo que sucede. No es que antes las personas traían las manos en la bolsa o traían libros u otra cosa. Identifiquemos que si está viendo que todo el tiempo traen un celular en la mano, lo que quieren es lo mismo. ¿Y por qué? Porque es de muy fácil acceso, es rápido, hay una inmediatez de conexión, ¿no? Y además una conexión 24/7. Esto es a cualquier hora, en cualquier momento, puedo yo tener esa conexión o cualquier persona puede tener ese acceso a un mundo que te va a dar muchas satisfacciones de manera inmediata, de manera a muy corto plazo. De hecho, ni hay plazo, es inmediato, ¿no? Si yo quiero ver un chiste, lo veo en ese momento. Si yo quiero ver buscar una información, es muy rápida. Y bueno, si me permites, Gustavo, vamos avanzando para ver qué soluciones y qué alternativas tenemos. ¿Y sabes qué? Fíjate que antes de abordar ese tema, ya que decías esto de las 24 horas, hace pocos años, esto no es de hace décadas, hace pocos años, cuando se querían publicar estadísticas espantosas sobre el consumo de la televisión, no de las pantallas, sino de la televisión, pues bueno, surgían números en horas de cuántas horas al día los mexicanos estábamos frente a televisores. Y había quienes decían que menos de 1 hora al día, otros estaban hasta 2 horas, otros 4 horas, y el escándalo venía por cuántas horas uno estaba frente al televisor. Pero ahora,
tenemos la posibilidad de estar frente a una supercomputadora. Tú has dicho 24 horas y sí, fácilmente hay quienes ya en un nivel demasiado avanzado de la adicción pueden estar perfectamente 24 horas frente al celular consumiendo redes sociales. Ahora, ¿cuáles son algunas señales antes de ir a las soluciones que pueden pasar por prohibiciones, regulaciones, formación, desintoxicación incluso? Antes de llegar a eso, me gustaría que nos dijeras qué señales hay de la adicción a redes sociales y que nos dieras algunos ejemplos sobre casos reales que hayas visto y las consecuencias que han tenido las adicciones a las redes sociales, las diferentes redes sociales, para quienes tú has podido conocer que las han sufrido. ¿Cuáles son las señales objetivas de carácter social, psicológico y también, pues bueno, si te vienen a la mente casos en los que se puedan ejemplificar tanto los efectos como las consecuencias de esta adicción? Sí, efectivamente, justo es muy importante identificar qué es lo que tenemos a nuestro alrededor con nuestros eh, medio de control más cercano, que es la familia. O sea, la familia es un medio de control y tenemos que identificar estas señales. Es este primer control que tiene cualquier persona dentro de una estructura. Y si nosotros empezamos a identificar, creo que esto va a ser muy útil. Tenemos algunas señales psicológicas. A veces esta timidez excesiva, esta baja autoestima, este rechazo a la imagen corporal. Los estándares de belleza ahora son pues de personas atléticas, de personas que responden a cómo se les ve determinada ropa. Y entonces cuando algún integrante de la familia está buscando esta parte donde quiere trabajar exclusivamente viendo cuerpos perfectos según un estándar o un estereotipo, pues eso es una señal. Esta timidez excesiva en donde vemos pues a nuestros jóvenes que no les gusta saludar en público. O sea, esto es algo realmente inconcebible. O sea, ni tampoco despedirse, ni tampoco dar las gracias. Son murmullos, son sonidos guturales, digo yo, en donde realmente no hay esta interacción. O sea, ¿por qué no verbalizan un saludo, el despedirse, el dar las gracias, el decir las cosas por favor? Sino nada más son expresiones guturales donde solamente, ujú, así como si pudiéramos nosotros desentrañar todo lo que pudiera completarse en una conversación normal, ¿no? Entonces, esta timidez que podemos llamarle timidez, identificar, bueno, ¿por qué no quieres saludar? Porque en una red no dices hola, o sea, o adiós, o gracias. Es raro, solamente en un WhatsApp, ¿no? Pero en otras es raro que des las gracias, que por favor, que saludes, porque puede ser que estés conectándote con alguien en otra parte del mundo. Tristeza, ansiedad, irritabilidad, sobre todo. Si los jóvenes están eh, usando las redes sociales en horas inapropiadas durante la noche, evidentemente al otro día, pues no tienen esta capacidad de haber descansado y están irritables, están con una dificultad para reconocer y hay una ceguera emocional, hay una negación. No quieren reconocer que están irritables, que pasaron la noche o en un videojuego o en una red social riéndose a altas horas de la noche. Y a veces los papás dicen, ay, qué chistoso que se esté riendo en la noche. No, y no están soñando, es realmente porque están conectados en una red. Entonces, esta búsqueda de los jóvenes se da 24/7 y esas son señales que debemos de identificar. Em, Ahora, socialmente, ¿qué sucede? Pues nosotros somos seres sociales por naturaleza y que si alguien ya no quiere salir con sus amigos o prefiere quedarse en casa en lugar de irse al cine o ir a caminar en una plaza, pues evidentemente
hay esta señal social que algo está pasando. Si antes se iba o querían irse a tomar un refresco o comprarse algo después del fútbol y lo que quiere es la urgencia para regresar a estar encerrado, creo que es algo que no debe de pasar desapercibido. Em, sí, Y de nuevo te interrumpo, Gaby. Fíjate que no, no me interrumpe. aquí también hay algo importante que decir. A final de cuentas, esto depende de la vigilancia del entorno social, es decir, primero de los padres, idealmente, que pues en la actualidad, con tantos padres trabajando tanto tiempo para que sus hijos tengan lo que en principio los padres no tuvieron, pues los padres terminan dejando a los niños sin lo que los padres sí tuvieron, como por ejemplo la comunicación en la familia, la comunicación tan importante que debe haber entre los padres y los hijos, y también la formación de parte de los padres en todos los ámbitos, pero particularmente en el uso de los dispositivos electrónicos y de las redes sociales. Una vez que los padres han detectado ciertas señales, pues se podría decir que se ha logrado un cierto éxito en la detección, ¿no? del problema. Pero, ¿qué será lo que se tiene que hacer? ¿La prohibición del uso de las redes sociales o prudencialmente los padres deben elegir según la edad y el momento en el que se encuentran los hijos para permitirles usarlas durante cierto rato? O, o bueno, quizá de lo que hablaremos más tarde, la regulación ya incluso institucional, estatal de esta clase de servicios. ¿Tú qué harías o tú qué recomendarías? Porque, claro, de por medio también está la buena convivencia entre los padres y los hijos, específicamente adolescentes que tienen sus propias complicaciones por su edad. Bueno, pareciera que esto es una adición de un problema grande a unas circunstancias ya, pues, también bastante problemáticas. Entonces, ¿en dónde se encuentra aquí o cuál es el criterio prudencial que tú recomendarías seguir para mediar entre los padres y los hijos respecto del uso de las redes sociales? Ahora, y aquí también quiero añadir, esto es necesariamente de formación y es una formación que no puede ocurrir hasta que los hijos cumplen 12, 13 años, porque ahí el problema ya existe. Pareciera que esto tiene que venir de mucho, mucho más atrás en la formación de ciertas estructuras mentales, como la corteza prefrontal, que es la que ayuda al autocontrol, ¿no? La que permite ejercer autocontrol. Y por eso es que, pues me da la impresión de que sí hay que aplicar algunas soluciones, llegado el momento del problema, ¿no? De la adicción, pero particularmente creo que, como en muchos otros casos, en muchos otros retos humanos, se tendrá que prevenir. Ahora bien, más allá de esto, más allá de una formación de mucho más largo aliento desde la infancia, en tu experiencia, que tienes mucha experiencia en casos como estos, ¿qué tendrán que hacer los padres? Y de manera concreta, ¿qué podrías recomendar cuando han detectado una adicción por el aislamiento, por la ansiedad, por la depresión, por la búsqueda de la soledad para consumir redes sociales? ¿Qué recomendarías de manera concreta? Mira, Gus, pues sí es un tema complicado y no, no se trata de que evada yo la respuesta, pero ni siquiera los países ni las autoridades en concreto han encontrado una solución. Creo que estamos en esta primera etapa de diagnóstico en donde todos y todas tenemos ese compromiso de ver qué es lo que está pasando dentro de nuestras familias. Es muy cómodo darle a un bebé
un teléfono para tranquilizarlo. Es muy cómodo para que nos deje ver la película, para que nos deje comer, para que nos deje ir al centro comercial, para que nos deje estar con nuestros amigos. Es muy cómodo darle una tableta o un teléfono. Entonces, identificar que pueden existir otras cosas y en este proceso, el hecho de ser contundente no es la solución. Creo que debe de ser un proceso gradual de desintoxicación como toda adicción. En toda adicción que no es a través de sustancias. En las adicciones que son de este tipo sensoriales, debe de ser poco a poco, casi casi sin que se dé cuenta que se está Ujú, desintoxicando o que la ujú, familia se está desintoxicando. ujú, Esto es tener actividades lúdicas, poner horarios, hacer retos. ujú, Creo que esto es muy importante porque los chicos ahora tienen retos en las redes. Y esto es realmente una atrocidad y que esto es lo que a mí me ha tocado ver, pues ya como las consecuencias de estos retos que suceden en donde dicen, ay, el que tome tanta medicina o el que dure tanto sin dormir o el que dure tanto sin respirar. ¿Y por qué no hacemos unos retos de, vamos a hacer un reto donde no va a haber redes sociales de lunes a miércoles, vamos a decir, ¿no? O en el horario de tal a tal hora, o no celulares en la mesa. Es muy difícil, muy, muy difícil, pero creo que esto tiene que ser así terso, suavecito, sin imposiciones. Y esto, Gus, porque hay países como Australia, que ujú, tiene por ahí una iniciativa para que en noviembre del 2025 se restrinjan las redes sociales a los niños menores de 16 años. No, no saben cómo le van a hacer, pero ya es por ley. Inglaterra específicamente, bueno, Gran Bretaña específicamente, también tiene ahí una propuesta para reducir el acceso a las redes sociales a los niños en cierto periodo, también lo están valorando. Querétaro, tenemos por ahí un esfuerzo de una ujú, iniciativa para que en el periodo escolar no tengan este acceso a las redes sociales. Pareciera que los maestros, cuando estamos en clase, debemos de cohabitar o convivir con las redes sociales sí, todo el tiempo, como si fuera una persona más ahí en nuestro salón. Y creo que este proceso debe de ser gradual. Sí se puede, bien. de verdad. A mí que también me ha tocado trabajar con policías en formación, Ujú, me parece maravilloso esto, que les ponen una cajita a la entrada ujú, y ahí ponen sus teléfonos celulares. Y entonces, les digo, a ver, tenemos clase 45 minutos y en 5 minutos, quienes son papás, quienes tengan un familiar enfermo o un adulto mayor a su cargo, pueden hacer uso de las redes o de su teléfono, 5 minutos y después regresamos. Y entonces ya ese proceso les da flojera ya levantarse a ir por su teléfono ujú. en esos 5 minutos. Entonces creo. Termina siendo, ujú, perdón que te interrumpa, termina siendo formador del autocontrol. Exactamente, exactamente, sin darse cuenta, ¿no? Ujú, Entonces podemos decir, ay, vamos a hacer esos retos interiores, porque a los jóvenes es algo que les encanta, hacer un ujú, reto. ujú, Claro que existen estas resistencias de cómo me voy a perder el último video del chiste o del meme, y cuando mis amigos están riéndose e interactuando toda la noche, porque es lo que está pasando. ujú, Hay grupos que están actuando toda la noche y que están en videojuegos. Entonces, ¿cómo trabajar? Oye, ya sé que estás toda la noche o gran parte de la noche en el videojuego. ¿Por qué no lo limitas a las 11 de la noche? Y a las 11 bajamos Switch, un reto, a ver quién puede. Y eso creo que puede llegar a ayudar. Y no normalizar, Gus. No decir, claro, todos estamos igual, todos estamos claro, padeciendo lo mismo. Creo que esa no es una opción. claro. Sí, a ver, me parece que tendrá que ser un esfuerzo, como los que has mencionado, muy interesantes. Francia, España también analizan hacer una prohibición para el uso de los celulares hasta, y luego redes sociales hasta cierta edad.
separando, conste, el uso del celular y luego el de las redes sociales. Pero es un esfuerzo que tendría que partir desde la casa. Y creo que también hay quienes estamos frente a grupos de diferentes clases de personas. Tú tienes una gran variedad de estudiantes, eh, yo también igualmente de diferentes ámbitos y edades. Curiosamente nos enfrentamos a lo mismo, la gente con el celular en la mano, permanentemente. Y tenemos una labor al menos subsidiaria, vamos a decir, respecto de lo que se tendría que haber hecho en casa para formar en el autocontrol y en la autorrestricción del uso de los celulares. Pero insisto, tendrá que venir desde la infancia. Los padres no pueden ser quienes lleven al vicio, literalmente, a la adicción a sus hijos, abriéndoles cuentas en redes sociales desde que son bebés para que cuando crezcan las puedan ver y haya todo un pasado eh, digital o virtual de una persona que jamás expresó su consentimiento para tenerlo. Hay, bueno, hay una señal de que son curiosamente los papás los que deberían cuidar, los que terminan descuidando en ese aspecto a sus hijos. Y fíjate que ya que mencionabas esto de dejar los celulares a un lado, pues incluso hay que reconocer que la formación en la convivencia, así presencial, se puede hacer en una comida familiar, en una comida o en una cena o en cualquier momento de compartir los alimentos entre amigos, en la familia, dejando el celular a un lado, guardándolo, o como alguna vez me tocó ver en Argentina que había una canasta que decía, quien toca el celular paga la cuenta de todos. Bueno, claro, pero la realidad es que si a un niño, si a una persona se le puso desde muy pequeña el celular en la mano, es muy difícil revertir esto al final. Eh, ¿Qué pasa o hasta qué grado de peligro llega el uso de las redes sociales? ¿Hasta qué límite tú has visto que llegan las adicciones a las redes sociales en adolescentes? Y antes de que nos respondas, quiero decirles a todos que si tienen alguna pregunta, que por favor la formulen a través del chat eh, o que la manden a través de la función de las preguntas y respuestas y ya después aquí las expondremos. Perdóname, por favor, ahora sí. ¿Cómo ves? ¿Hasta dónde llega ese peligro? Gus, muy, muy importante esto que dices. Es muy, muy alto el peligro. Y a mí me ha tocado ver cómo puede llegar a ser una interacción que pareciera inocente, que pareciera normal, de fulanito o fulanita con sus amiguitos o con alguien que conoció y que juega videojuegos. Pero y quiero leer unas frases de además es mi amiga, una compañera amiga de la universidad que me dijo, así me dice, oye Gaby, te quiero consultar como abogada penalista. La vida de la familia está en peligro. Por una u otra cosa, pues la familia, nuestra casa está en peligro porque pues una de las personas integrantes pues de la familia, pues siempre es una familia de 4 hijos y estaban todos en las redes sociales. Pero una de ellas, una chica, empezó a tener una interacción con un sujeto que le decía que está bonita, que nena, bonita, muñeca, cariño, y ella se empezó a aislar de sus amigos pero no lo notaron, o sea, no lo notaron, todo el tiempo estaba con el celular, bueno, sí, deja el celular, todos lo apagamos, reglas que puede haber normalmente en una familia. Cuando, pues esta organización, porque ella investigó, es una organización internacional que se dedica a atrapar a estos grupos vulnerables
y dice, jamás no lo imaginamos, la veía mucho en el celular, pero no le decía nada porque no quería que se enojara conmigo. Y entonces, para evitarse eso, pues de repente al papá le empezaron a llegar mensajes extorsivos, en donde al jefe de familia hacían con inteligencia artificial y pues con alguna edición, fotos que los papás tenían en Facebook, se las ponían en circunstancias muy, muy, muy ofensivas al papá y a la mamá, y era la foto que tenía el papá y la mamá en Facebook de una comida normal, pero el extorsionador la estaba utilizando. Y entonces, pues esto llegó a un grado muy, muy complicado porque la chica, mayor de edad, 19 años, estudiante en una universidad privada, abrió cuentas de banco a nombre de estos sujetos. Y todo su dinero, mucho poquito que tenía que le daban sus papás, se los estaba dando estos sujetos porque pues estos sujetos o este sujeto o este grupo, grupo delincuencial organizado, la empezó a extorsionar y le dijo, pues si tú no me das dinero, primero emocionalmente, tengo cáncer, tengo una enfermedad terminal, necesito que me ayudes, por favor, es importante contar con tu dinero, yo te quiero, y etcétera, etcétera, y ni siquiera con una promesa de verse pronto. Y entonces esta chica abrió en dos bancos una cuenta a nombre de estos sujetos. No sé bien cómo lo hizo, pero lo hizo. Y pues todo su poco, mucho dinero fueron 50,000 pesos que les dio a estos sujetos. Pero estos pues son voraces, no se quedaron con eso y esta chica pues pedía a su papá, oye, ya no me alcanza, ¿cómo no te alcanza? Y pues hasta que llegaron con el papá y empezaron a involucrar a la familia. Em, Desafortunadamente, pues esto creó una crisis de varios meses en la familia donde me decía la mamá, me siento observada, me toman fotos afuera de mi casa. Una cosa realmente terrible, terrible. Y pues la chica contaba partes y otras partes no. O sea, yo le dije, lo primero que hay que hacer es que te haga una relatoría con cuántas personas han interactuado, desde cuándo. Y a veces ponía una información y a veces otras, y a veces era un sentimiento de enojo, otros de impotencia, otros de tristeza. Pero todos estos sentimientos quedaron opacados cuando la familia se sintió expuesta. Y esto es porque, pues, evidentemente en esta voracidad de la delincuencia organizada, que pudo haber sido una situación atractiva para una niña, en donde se podía haber eh, planteado un amor platónico, un acompañamiento en cuanto a su escuela, que le estuviera preguntando cómo estás, cómo te sientes, qué piensas. Y pues lo que tuvieron que hacer los papás finalmente, además de blindarse en temas de ciberseguridad, pues tener que internar a la niña en un equipo, con un grupo de desintoxicación de adicciones. Muy, muy grave. Este es el caso más extremo. También he visto casos de sextorsiones, en donde en la fiscalía, si ustedes pudieran llegar a ver la Fiscalía de la Ciudad de México, hay un grupo de ministerios públicos que tienen más de 1,500 carpetas de violencia digital. Y esto es porque compartieron fotos de contenido íntimo o de o contenido semi íntimo, pero las editan, les ponen un copy-paste y ponen unas cosas que realmente son muy, muy complicadas. Y pues a veces yo llego a la fiscalía y ahí tienen las fotos de los niños, de las niñas, que ellos mismos compartieron. Entonces, este tema del pudor, Gus, ha sido un tema muy complicado. Pareciera que los niños son pudorosos hacia la visibilización en persona, pero en frente de una pantalla no hay pudor.
no hay ese límite, no hay ese control. ¿Por qué? Porque te va a decir en ese momento, qué bien te ves, qué padre, quiero ver más. Y entonces se está exponiendo muchísimo nuestra juventud. Y esto no es una situación exclusiva de nuestro país. Esto es a nivel mundial, es un problema. Entonces, los chantajes, los juegos en línea, también me ha tocado casos de fraudes donde pues la misma familia es objeto de un fraude porque pues ya un miembro de la familia ya debe dinero por estar apostando. ¿Y dónde está apostando? En su teléfono o en su computadora. Entonces, sí creo que estos casos, Gus, más que ser amarillistas, me permito compartirlos como una forma preventiva, porque si yo llego a la fiscalía y me toca denunciar, estoy denunciando al aire. No sé de dónde lo voy a sacar. No tenemos la tecnología aquí para identificar a quién voy a denunciar. Ojalá se pudiera encerrar en la cárcel a toda la gente que manipula, que utiliza esta información, pero se ha normalizado mucho y con esto quiero terminar esta primera intervención sobre los casos prácticos. En una conferencia que me dijeron que me pidieron que les diera en el Día del Niño pasado en Morelos, tenía a chicos, chicas de sexto de primaria y les decía, a ver, el tener en su celular una fotografía de contenido íntimo, aun cuando te la haya dado la persona, tenerla es un delito. Y entonces todos empezaron a voltear a ver me llamó mucho la reacción. O sea, todos tenían una fotografía íntima. Le dije, a ver, si a ti tu mejor amigo, mira, te paso esta foto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Borrarla de inmediato, porque en el momento en que te llega, tú ya eres cómplice de una red de pornografía, de una red de abuso sexual, de violencia digital y esto pareciera, ay, ¿cómo estás exagerando? Pero de verdad, quisiera compartirles que están llenas las fiscalías de estos imputados desconocidos porque no sabemos dónde están. Entonces, sí es un tema del que nos tenemos que preocupar, pero también ocupar, Gus. Y esto, impacta en el bolsillo, impacta en la estabilidad de la familia, que es lo que nos debe de preocupar más. Así es, muchas gracias, Gaby. A ver, y quizá como para ir poniendo acento sobre las IES y eh, casi también como forma de conclusión de esta conversación que hemos tenido hoy, te quiero plantear un par de preguntas que hemos recibido. Una de ellas es la siguiente, es específicamente cómo va. ¿Es viable que en México pueda aprobarse una ley para prohibir el uso de las redes sociales? A ver, somos abogados los dos, pero te la plantean directamente a ti. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? No va a ser esto viable. Incluso cuando uno quiere poner límites, uno como mamá, porque también soy mamá, este, sí, a mí una vez le dije, oye, no estés usando el teléfono. ¿Sabías que la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes dicen que tenemos el derecho a la conexión permanente? Qué barbaridad. Y así como le dije, sí, ¿quién te lo dijo? No, pues un maestro. Le dije, no, pues sí, qué bueno que te lo dijo, pero ese tipo de derechos es para aquellos niños que están en la sierra y tienen derecho a la interconexión. Tú tienes derecho a la interconexión, lo ejerces. ¿Por qué estoy respondiendo con este ejemplo, Gus? Porque va a haber una resistencia económica muy Ujú, importante. ujú, Existe un depredadores económicos y pues no les conviene que haya una ley que restrinja. Existe este esfuerzo del gobierno de Querétaro, pero se está cabildeando, como se dice en términos legislativos, se está cabildeando qué tanto pudiera llegar a regularse.
lo veo muy distante, ningún país lo ha logrado, ninguno. Estamos en este proceso, veamos qué pasará en noviembre de este año 2025 con Australia, lo que está haciendo por ahí algunos esfuerzos de algunas comunidades en España, pero no creo que suceda de esta manera, desafortunadamente, porque además Mm, el prohibir tampoco soluciona. claro, El prohibir provoca el mercado negro así es, así es. Y el fraude a la ley, y el fraude a la ley. y el fraude a la ley. Y además me da la impresión de que, además de que el derecho, lo sabemos bien que no somos abogados, va, el derecho y la ley particularmente van siempre atrás de la realidad social, económica, la que sea, pues cuando existe esa ley, si no es que ya se superó el problema, la realidad es que será muy difícil implementarla. A ver, a mí me viene a la cabeza un ejemplo de estas leyes, leyes guión grandes ideas de los legisladores mexicanos. Desafortunadamente en la Ciudad de México, yo no me enteré de esto y hasta hace unas pocas semanas, tras un tiempo fuera del país, me enteré de que la nueva forma de robar en el metro era inyectarle droga a la gente y que pseudo buenos samaritanos se la acercaban a las personas a las que les habían inyectado esta droga para robarles y en general, bueno, pues para eh, privarlas de sus propiedades, ¿no? En general, dejémoslo en que nada más es el delito de robo el que les cometen. Y eso tiene varias semanas. Apenas está pensando en tipificar, no sé por qué, tan específicamente el delito de, vamos a decirle, inyección de drogas. Hombre, pero es que ese es un delito que ya perfectamente se encontraba tipificado en las lesiones y en el robo, no tendrá que inventarse semejante definición típica de un delito que se puede perseguir con lo que existe, pero aún así el problema no está en la creación del tipo, sino más bien en la forma en que se va a perseguir y en que se va a aplicar. Me da la impresión de que sucede lo mismo con la provisión de las redes sociales en adolescentes. ¿Cómo se va a implementar? ¿Quiénes van a ser las autoridades encargadas de perseguir la violación de esas normas? Entonces, ¿cuál crees que es la solución de fondo? Si no viene realmente por ahí, si no es el Estado el que lo tiene que solucionar, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues prevenir empieza con la sensibilización, haciendo Ujú, conciencia. Creo ujú, que esto, como en algún curso me decían, ay, no sabía que era malo, ¿no? ujú. Entonces, yo lo veía normal, no sabía que eso no podía ser. Entonces, bueno, pues ya el hecho de ser consciente, pues quien tiene el conocimiento tiene el deber, y eso es importante, el deber moral, por lo menos moral hasta este momento. ¿Y qué pasa cuando ya estamos en ese problema? O sea, Sí, eso sí, creo que sí debemos eh, de tomar conciencia que ser indiferente es ponerse del lado de todas estas personas bien. perpetradoras. O sea, no podemos ser Ujú, indiferentes y tenemos que tomar acciones como, pues, tomar terapia. Si es una adicción, si ya identificamos que algún miembro de la familia tiene una adicción a las redes, al consumo de estas redes, a la ludopatía, o sea, que haga ujú, apuestas, ujú. esté en horas, pues, que corresponden al descanso o al reparo, pues que tome una terapia, identificarlo y pedir ayuda de los especialistas antes de llegar, pues, a este caso que pudieran llegar a decir: "Qué dramático lo de esta niña que puso en peligro a toda su familia por Sí, un amor platónico", la familia y su patrimonio, ¿no? Por una expectativa de amor platónico. sí, Entonces, sí es importante que identifiquemos que no podemos quedarnos así. Claro, también nuestros adolescentes no quieren ir a terapia.
no quieren, hay resistencias o esto no me pasa a mí. Creo que hay Ujú. que nosotros primero, como adultos conscientes, a llegarnos de la ayuda especializada para decir cómo tratar estos casos. Si no quieren nuestros adolescentes o nuestros niños hacer conciencia de esto, yo como adulto, ¿cómo lo debo de tratar? Y esa es parte de la intervención que debemos tener todos, todas. Ujú. De la mano de esto, hay que decir que, bueno, claro, la prevención es muy importante. Lo comentábamos hace un rato. Los padres no pueden ser quienes induzcan a sus hijos en esto. No se les pueden abrir perfiles a los bebés creyéndonos, ¿no? Que eso es algo muy de moda o que es muy cool que los bebés tengan su propia cuenta de Instagram o de Facebook, que ya no se usa, o, o que tengan un perfil en alguna red social para estarlos exhibiendo y que después, cuando empiezan a tener cierto uso de razón, enseñarles esa cuenta y mucho menos los papás deben ser quienes les faciliten la entrada a las adicciones a la luz azul porque los pretenden tranquilizar poniéndoles videos o facilitándoles el acceso celular, a juegos en línea, etcétera. O si no en línea, simplemente en el celular. Y justamente otra pregunta que ha llegado tiene que ver con el uso de tablets en los niños, en los jardines de niños. A ver, en el kinder se, se ha implementado como medida pedagógica o didáctica el uso de tablets por infantes. Ujú, ujú, Niños de 2 a 5 años, 6 años, utilizan la tablet como parte de su proceso educativo normado. Entonces, parecería que estamos siendo contradictorios o que nos estamos haciendo dejar aquí porque, pues bueno, pretendemos evitar la adicción a las pantallas, a las redes sociales, a la luz azul, que deseamos ayudarles a los niños o buscamos formarlos en el autocontrol, en el desarrollo de la corteza prefrontal que acaba a los 20 pocos años, y justamente a los más vulnerables los estamos exponiendo a todo aquello que va en contra de esas finalidades que buscamos. Entonces, ¿no sería esto un despropósito? ¿Cómo ves? Sí, Gus, qué interesante. Efectivamente, no se trata de prohibirlo. O sea, creo que decir están prohibidos o satanizarlo, creo que no. Creo que las redes pueden tener muchas cosas importantes. Los controles parentales en las Ujú, aplicaciones, la dosificación, los retos para ujú, temporalizar la intervención. Bueno, ujú, hemos visto, bueno, yo que ando mucho en la calle, luego veo jardín de niños, cursos de computación, y digo, o sea, ujú, tienen 2, 3 años, y ya ujú. tienen cursos de computación, ok, está bien que se vayan sensibilizando con el mundo cibernético, pero en una temporalidad. ¿A poco les ponen matemáticas y están 24/7 utilizando las matemáticas? Claro, ¿No? claro. Entonces, creo Ujú. que es esa parte, ¿no? De decir, hay que dividir nuestro trabajo, nuestra intervención y que decirles, está prohibido por completo que tengas el acceso a las redes, mientras más lo podamos prolongar, mejor. Pero mientras más lo podamos prolongar con sentido de pertenencia, o sea, de pertenecer a ese grupo que queremos que cuenten con los elementos, con las redes, porque los chicos se sienten abstraídos cuando no saben qué opinaron de sus amigos respecto de quién ganó el campeonato de fútbol, ¿no? Entonces, creo que esa parte de hacerlo gradual es muy importante. Limitarlo, ¿no? También limitarlo. Hay quienes dicen, bueno, es difícil que en una época como en la que nos encontramos, en que definitivamente los dispositivos electrónicos serán por un muy buen tiempo herramientas
fundamentales para la vida cotidiana, pues es muy difícil que se les prive a los niños del conocimiento y del uso de ellas. Sin embargo, tiene que ser por tiempos muy, muy bien delimitados y muy ubicados en el día y quizás hasta en la semana. Y bueno, a ver, a mí me da la impresión de que las tablets, si de planos ya se están utilizando en el kinder, pues tendrán que ser usadas por un tiempo sumamente corto, porque está demostrado que la luz azul afecta el desarrollo neuronal en los niños, y conste, en los niños, pero también en los adolescentes y en los adultos jóvenes, porque el cerebro termina de desarrollarse en una gran medida quizá a los 25 años, pero de hecho el desarrollo continúa. La neuroplasticidad se ha demostrado hace que el cerebro realmente nunca termine de desarrollarse. Entonces, hay que reconocer que si se van a utilizar las pantallas, sean solamente tiempos cortos, las de su empleo, y además, pues bueno, que más allá del uso de la pantalla, lo que causa adicción es la operación de la red social, que la alimentación del algoritmo, todos los datos que le damos al algoritmo, son los que terminan perfilando el contenido que ofrecen las redes sociales y que las hacen justamente tan adictivas, porque el movimiento de un dedo que lleva a obtener imágenes que le gustan al consumidor son las que provocan la adicción. Muy bien. Oye, Gaby, no sé si quieras agregar algo, dado que pues hemos respondido a las preguntas que han formulado y bueno, pues que nos digas también que, cuál es tu mejor y mayor recomendación en concreto respecto a ese tema. Bueno, pues efectivamente llegar a una conclusión en estos temas cuando comunidades enteras no han llegado a una conclusión sobre cómo erradicar este problema, cómo erradicar esta adicción, como cualquier otra adicción. O sea, no hay una fórmula mágica para eliminar las adicciones a las drogas sintéticas, a las drogas como puede ser el alcoholismo, etcétera. Lo más importante es prevenir. Pero si ya estamos en el problema, bueno, hacer conciencia y hacer ejercicios de autocontrol para que de forma progresiva vayamos incorporando otro tipo de actividades familiares, sociales, el deporte, los espacios abiertos, el tener la oportunidad de ver, de tener esas satisfacciones a través de la impresión de un paisaje en vivo, a partir de al teatro, de desarrollar alguna habilidad musical. Creo que las artes nos pueden ayudar muchísimo para identificar que ese bienestar transitorio que nos da las redes, lo podemos llegar a sustituir casi, casi sin hacer ruido, porque creo que eso es importante. No hagamos ruido en este tipo de casos, porque la resistencia va a ser automática. Si lo hacemos de forma en conciencia gradual, de forma positiva, reforzando lo positivo, qué bien jugaste en el partido, qué bien te salió el baile, qué bien que escuché reírte con tus amigas, creo que esa parte nos va a servir. Y pues seguir buscando, no cansarse. Claro, claro, exactamente, exactamente. Ser tenaces ante el reto que plantean las redes sociales y a veces también la adicción a ellas. Hace un minuto llegó una pregunta adicional que no sé si quieres responder. Yo tengo una sugerencia, pero es la siguiente. Muchas gracias por comentar este tema tan interesante. Y preguntan, ¿hay algún libro que les podemos recomendar que nos ayude o les ayude a ampliar este tema? A mí me viene uno a la cabeza, tiene mucho que ver, me vienen dos, pero no sé si tú quisieras comentar alguno.
No, no, adelante, Gus. Yo conozco lo que hay en las redes. Hay muchísima información en las redes Ujú, precisamente para tratar estos temas, ujú. sobre sensibilizar, sobre estadísticas, pero tú, si tienes algún autor en específico. Fíjate que a mí me viene un par de, de buenos textos. Son los siguientes. Hay uno de una psiquiatra española que pues ha tratado estos temas, este en particular, del autocontrol, las adicciones a las redes sociales, que es Marian Rojas Estapé. El libro se llama Recupera tu mente, me parece. Se me va ahora el nombre, pero bueno, es Marian Rojas Estapé. Es un libro muy interesante, muy interesante que combina los aspectos psicológicos, sociales y también neurológicos de las adicciones en general, con énfasis a las de las redes sociales. Y otro de hace años. Este es otro muy buen libro de hace años, de un autor que se llama Nicolás Carr. Nicolás Carr, lo voy a escribir en el chat para todos. Espero estar escribiendo bien el nombre. Y el libro se llama Superficiales. ¿Qué está haciendo el Internet con nuestras mentes? Ahí está en el chat. Ese es uno. Y el otro la autora es Marian Rojas, Rojas Estapé. Y su libro es una cosa como se me va el nombre exacto, perdónenme. Oye, Recupera tu mente, recupera tu vida, una cosa así. oye, Pero Gus, bueno, y mira, ajá. a propósito de las redes, Sí, Adrián Rojas Estapé tiene muy buenos podcasts en relación con estos temas. Y bien. ahí podemos identificar que si es inminente este llamado que hacen las redes sociales, también busquemos que se introduzcan a sus áreas de preferencia en sentido positivo. Por ejemplo, o sea, creo que no hay que satanizar ni Facebook, ni TikTok, ni Instagram. Si el algoritmo reconoce, y bueno, a mí me pasa esto, Gus, pues que yo Ujú, veo muchas cosas jurídicas, muchas cosas de temas que me llaman la atención y me llega ujú, información. Entonces, claro. creo que si a nuestros hijos, nuestros adolescentes les llama la atención un tema, busquémosle, oye, te paso este link, esta información, y irles metiendo así esa curiosidad para que en el tiempo efectivo que estén en sus redes sociales, además de ver cosas que pueden ser chistosas y que digan mejor, en lugar de ver algo que me va a dañar, me voy a dedicar a algo que me llame la atención, la naturaleza, una especie animal, algo que nosotros identifiquemos que pueda ser atractivo. No sé si a ti te pasa, Gus, en mis redes yo veo muchas cosas jurídicas porque me encanta, ¿no? O muchas cosas de educación o de pedagogía. Eso es lo que me gusta y creo que podemos también ser selectivos en esa parte. Me parece que sí, me parece que es una magnífica recomendación y pues me parece también que podríamos cerrar bastante bien con esa última reflexión, Gaby. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gaby. Fue muy interesante. A ver, eres especialista en diversos temas. La semblanza eh, que leí hace un rato para presentarte da cuenta de tu dilatada trayectoria profesional y pues, hombre, esperamos nunca tener que consultarte. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gaby. Y pues bueno, también gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante este rato. Esperamos que les haya resultado de gran interés y los esperamos en nuestras siguientes actividades. Va a ser un gran placer contar con su presencia. Hasta Gracias muy pronto. por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Órdenes siempre.
Muy buenas noches. Bye.